Queremos poner nuestra voluntad, Señor, sometida a tu voluntad, mi Rey. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor. Para tu gloria, para tu honra y tu alabanza, Señor. Y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos sentarnos. El domingo pasado estuve hablando de autoridad. Como vamos a hablar en el tema un solo día, entonces seguimos hablando de autoridad. Aleluya. No podemos ser líderes efectivos si no podemos entender lo que es autoridad. La mayoría de los problemas que existen en nuestra tierra y el planeta es por la falta de conocimiento de lo que es la autoridad. ¿Eh? Para nosotros, especialmente para nosotros los latinos, la autoridad la vemos es como manipulación, como control, y nos provoca como miedo, rechazo. Casi siempre pensamos que la autoridad es estar por debajo de alguien así que te pisotee, ¿eh? Eso es lo que los latinos entendemos. Yo quiero que conozcan tres palabritas que nos van a ayudar a comprender. Estas palabritas son reino, ciudadanía y autoridad. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esto es una escuela dominical, escuela. Si usted quiere preguntar algo, al final de la clase. Le doy gracias al Señor que ustedes me prestan los oídos de ustedes, por favor. Y me gozo más cuando veo que los que escuchan, entienden y ponen por obra lo que aprendemos en este lugar. Para ir por el 100%, pero las estadísticas son las estadísticas. Reino, ciudadanía y autoridad. Hemos sido llamados a ser miembros del cuerpo de Cristo, pero hemos llamado también a ser ciudadanos del reino de los cielos. ¿Ya? Me voy a enfocar más a lo de la ciudadanía, pero quiero tocar un poquito el tema de miembros, porque es que hay veces que confundimos el ser miembros del cuerpo de Cristo con el ser miembros de una iglesia. ¿Ya? Y el ser miembros de una iglesia, el ser miembro de una iglesia no te da nada, no te significa nada en tu vida. ¿Bien? Te significa ser miembro del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿por qué Cristo habla de miembros de su cuerpo? Porque Él lo que necesita de nosotros es lo que nuestro cuerpo hace por su cabeza. ¿Ya? Usted se imagina que usted un día se quiera levantar y el pie le diga: no, yo hoy aquí no me paro. Tremenda la obediencia del cuerpo a la cabeza, ¿cierto? Esa es la obediencia que Jesucristo quiere de su cuerpo. Por eso dice: yo quiero que sean parte de mi cuerpo, o sea, que sea tal obediencia que sea como si fuéramos un solo cuerpo. Que sea la cabeza la que obedezca. ¿Cómo es? La que comande y el cuerpo obedezca.
El día que el cuerpo esté mandando a la cabeza, otra cosa va a hacer. Imagínese usted que tenga ganas de comer y la boca le hoy me hago. ¿Ah? Yo no creo que le desobedezca ninguna parte de su cuerpo. El día que una parte de su cuerpo no le obedezca, quiere decir que o no es su cuerpo o está funcionando mal. Por eso el Señor quiere que seamos parte de su cuerpo. Que cuando Él diga algo, nosotros obedezcamos. De eso se trata de ser miembros del cuerpo de Cristo, no miembros de una iglesia. Y que seamos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, cuando eres ciudadano, todo ciudadano tiene sus deberes y sus derechos, ¿cierto? Que le corresponde para con su gobierno. Entonces, si tú eres ciudadano del reino de los cielos, tienes unos deberes con el reino de los cielos y también tienes unos derechos. Pero cuando tú cumples con tus deberes en el reino de los cielos, puedes reclamar tus derechos. ¿Quieres sanidad? ¿Estás cumpliendo con tus deberes para poder reclamar la sanidad? ¿Quieres casa? ¿Estás cumpliendo con tus deberes para que le puedas reclamar al gobierno casa? ¿Sí me estoy explicando? Que cuando uno cumple verdaderamente con los deberes, puedes hacer tu derecho de petición, ¿cierto? Si te hacen un derecho de petición para que te den las cosas, hay que hacer un derecho de petición, ¿cierto? Decidirlo, un derecho de petición. A eso el Señor le llama oración. Reino, ciudadanía y autoridad. Estas palabras siempre deben estar juntas. Y si no las entendemos, las tres, y la relación que entre ellas hay, jamás vamos a poder entender la visión de Dios. Y estas palabras son muy escasas hoy en día en las congregaciones, en la iglesia. Y las nombran, pero no tienen el conocimiento adecuado. Pueden nombrar ciudadanía, pueden nombrar reino, pueden nombrar autoridad, pero no las combinan. El mejor testimonio de un hombre es su familia. Como usted ve a su familia, usted sabe si el hombre es firme o no. De acuerdo con usted ve a su familia. Por eso el apóstol Pablo, en 1 de Timoteo 3, del 1 al 5, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? En ningún momento dijo que fuera teólogo, que se supiera la Biblia de memoria. Recalca es que gobierne bien su casa, que sea marido de una sola mujer. Se supone que el esposo
es el fundamento de su hogar. Y sabemos que el fundamento es el que no se ve, el que está enterrado en la base de la casa, no se ve. ¿Ya? Así que si usted ve a un hombre demasiado piquetero y tomándose fotico y esa cuestión, algo anda mal. Él no tiene ni por qué notarse. Él es el que sostiene la casa. ¿Ya? El lujo de él debe verse en cómo tenga la familia, cómo esté la edificación de su hogar. Y cada fundamento está diseñado para sostener un edificio, no dos ni tres. ¿Ya? Cada fundamento sostiene un solo. Hay unos que quieren sostener 2 casas, 3 casas. Vamos a redescubrir el concepto de lo que es la autoridad en el reino. El 95% de los fracasos de la vida se deben a la ausencia de la autoridad, o al abuso de la autoridad, o al resistirnos a la autoridad, o desobedecer la autoridad. Ya sea hogares desbaratados, crímenes, robo, todo eso es por falta de conocer y de someterse a la autoridad. Nosotros le llamamos infringir la ley, el que infringe la ley. ¿Ya? La autoridad. La Escritura dice que si los hijos quieren que en su vida les vaya bien, tienen que someterse a sus padres, honrar a sus padres son su autoridad. ¿Por qué hoy hay tanta pandilla? Tanta delincuencia por la falta de autoridad en los hogares o por el abuso de la autoridad. Padres que quieren demasiado abusar de los hijos, que los hijos terminan yéndose, que quieren abusar de ellos, ¿ya? Y entonces se quedan así, que los corrijan, que los guíen. Cuando usted va a ejercer algo en esta vida, usted lo primero que tiene que hacer es buscar quién es su autoridad, cuál es su autoridad, de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su llamado. Usted tiene que buscar su autoridad. Cuando ya quiera formarse, primeramente la autoridad son los padres, pero cuando ya usted esté viendo cuál es su propósito, tiene que ir buscando quién va a ser su autoridad. ¿Bien? Ahora, cuando habla de autoridad, la autoridad lo que hace es proporcionarte lo necesario para fructificar. La autoridad en sí son leyes puestas por Dios, las cuales deben cumplir. Por lo menos existe la ley de la gravedad. La ley de la gravedad, ella en sí misma, te proporciona que te mantiene sobre la tierra, ¿cierto? Pero ella misma también tiene su reprensión, por decirlo así. Porque si tú te tiras de un edificio, por mucho que hayas hecho ayuno y orado, algo va a suceder. Porque la ley misma tiene su reprensión. Por ejemplo, o sea, para poder infringir esa ley, o no infringirla, sino superar esa ley, tiene que ser con una ley mucho mayor. ¿Ya? Tienes que conocer cuál es la ley mayor y meterte en esa ley mayor para poder, como hizo Jesús. ¿Ya? Jesús conoce bien la ley, por eso tenemos que aprender de leyes, ¿ya?
Conocía tanto las leyes que él podía caminar por el agua y no se hundía. Que conocía cómo utilizar una ley superior para eso. Por lo menos el hombre en su sabiduría humana investigó cómo superar la ley de la gravedad con la ley de la aerodinámica. ¿Ya? Y entonces superó e inventó los aviones. Y los aviones empezaron a volar. Porque después de determinada velocidad, ya la gravedad deja de afectarte. Y empieza otra ley, que es la ley de la aerodinámica. ¿Sí? Y empieza el avión a moverse en otra ley, no la de la gravedad. Cuando ya disminuye la velocidad, vuelve otra vez y la gravedad empieza a hacerle efecto. Entonces es importante conocer leyes. Las leyes que Dios estableció, todas están en la Escritura. Por lo menos, si usted quiere crear un bosque, usted necesita que las semillas se sometan a una ley. ¿Cuál es la ley? La ley de la tierra, del agua. ¿Sí o no? La sembrar la semilla, regarla para que empiece a producir los árboles. Ahí usted no necesita oración, simplemente está sometiendo la semilla a la ley que debe ser, a su autoridad. O sea, cuando usted se somete a la autoridad que es, no estoy diciendo que no, sino que no necesita hacer otra cosa sino someterse a su autoridad para que fluya y pueda lograr su propósito. Así como la semilla dentro de sí tiene un árbol y ese árbol tiene fruto que tiene semilla y se va a multiplicar, de igual forma dentro de usted está el propósito que Dios metió en él. Y en ese propósito usted se va a multiplicar, pero sometiendo ese propósito a la ley o a la autoridad que le corresponde. Por eso uno tiene que buscar su autoridad. Por lo menos el Señor Jesucristo tenía un propósito, pero él cuando llegó el tiempo de buscar su autoridad, no fue donde los fariseos, no fue donde el sumo sacerdote que había en esa época ni nada. Él identificó cuál era su autoridad. Juan el Bautista. Y se fue donde Juan el Bautista. Y se sometió a Juan el Bautista. Y cuando el Bautista le indicó lo que tenía que hacer y después lo envió. Cuando ya lo envió, incluso Juan, en la escritura no aparece con que Juan se la tenía montada, que mira que tiene que hacer lo que tiene que hacer. No, al contrario, ¿ya? Él empezó a desarrollarse de una vez, tanto en el ministerio que incluso decían, oye, pero Jesús bautiza más que Juan. Aunque dice que la escritura dice que él no, sino sus discípulos eran los que bautizaban. Eso es lo ideal. Que tú, siendo, por decir algo, discípulo mío, avances más que tu autoridad. Por eso el Señor nos dijo, ustedes harán cosas mayores que las que yo he hecho. Si usted no hace cosas mayores, es porque o no está en la autoridad, no se ha sometido a la autoridad y no ha fluido. En otras palabras, está en rebeldía. Es como coger una semilla y ponerla en la carretera. Eso no va a multiplicar si quiere, en el concreto. Solo el poquito es que sale en el concreto. ¿Ya? Amén. Demasiado calladito. No tiene ninguna preguntita, no hay nada.
Se lee bien la película. Mira, por lo menos hay dos tipos de aves, ¿cierto? Las aves que hace el Señor y las que hizo el hombre. ¿Cuál es la diferencia entre las dos aves? Para que usted vaya comprendiendo. La que hizo el Señor vuela por una ley natural. La que hizo el hombre necesita mucho mantenimiento para poder volar. Necesita mucha inversión. Si usted ve que para hacer algo necesita demasiado esfuerzo, por ahí no es, se ve por ahí. Esta no es su, o sea, póngase en su ley, esa no es su autoridad. Si no ve que la cosa le fluye, que tiene que invertir demasiado, que necesita demasiada ayuda, esa no es su ley natural. ¿Sí me doy a entender? ¿Por qué? Porque Dios te pone y en ti está todo lo que necesitas para fluir. Solo que tienes que ponerlo bajo la autoridad correcta. Si no lo pones bajo la ley y la autoridad correcta, va a fracasar. Es como colocar una semilla sembrarla en el concreto. La semilla no va a funcionar. ¿Ya? Hay que sembrar en la tierra, echarle agüita, o sea, con toda lo que se necesite para que ella crezca. Amén. Por eso es que la posición más poderosa sobre la tierra es estar bajo autoridad. Cuando tú estás bajo autoridad, fluyes. Si usted no está bajo autoridad, no fluye. Con esto le quiero decir que deje de estar buscando poder, deje de estar buscando título, deje de estar buscando fama, deje de estar buscando dinero. Más bien, de acuerdo a su propósito, busque su autoridad para que pueda fluir. Para que pueda fluir. La autoridad es el lugar más seguro donde podemos estar. Nos protege, la autoridad nos protege, porque estás en lo tuyo, ¿ya? No te vas a afanar ni nada. Por ejemplo, si un pastor no está en autoridad, no está bajo autoridad, se le va a la gente, se deprime. Pero si está bajo autoridad y la gente se le va, ya tranquilo, ya bueno, no eres de aquí. Que yo estoy haciendo lo correcto. Debes tener esa certeza de que estás haciendo lo correcto. De pronto, la persona que se muere quiere decir que yo no era su autoridad, porque no las estaba haciendo desarrollar. O sea que descubrir quién es tu autoridad es la clave para la verdadera libertad. Por lo menos un obispo debe tener mínimo un obispo como autoridad. Un apóstol como mínimo debe tener un apóstol como autoridad. Un pastor como mínimo debe tener un pastor como autoridad. Los hijos a sus padres. La esposa a su esposo. Pero la autoridad es la clave para vivir libre del estrés. Jesucristo nos enseñó eso. Usted sabe lo que es ponerse el estrés encima de que la responsabilidad es mía. Yo estoy el que cargo eso sobre mis hombros. Jesucristo. Y Jesucristo mismo decía, lo que yo hago no lo hago por mi cuenta, sino que mi papá me mandó a hacer. O sea, no se echaba la culpa de mi papá, que era culpa. Yo hago lo que mi papá me dice que haga. Hago lo que él dice que haga. O sea, él no se echaba el hombre, la carga encima de él. Se la echaba el papá.
a su autoridad. Entonces, cuando tú te la tienes echando de que yo soy el que tengo que resolver, yo te cargas enseguida, ¿eh? Te llenas de preocupación. Para los que tienen un pastorado encima, dice la Escritura, al hombre le dicen, ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. A mí me corresponde amar a mi esposa, no a la iglesia. La iglesia que la ame Cristo. Si usted le está pasando algo malo, arréglese con Cristo. Mi responsabilidad es con mi esposa. Ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Si tu esposa no está fluyendo, no se le nota el trato que le das. Ella va a tener que buscarse otra autoridad. Santo. No está la autoridad correcta. Debe ser la autoridad correcta. Producción, por favor. Él decía, ya ayuda, le decía él, ves y paga todo. Ves y paga todo. Y de verdad que será una responsabilidad bien grande para mí tenerlo que rendir, porque eso para que rindiera para todo. Era el día que ya él se encargó de su cuestión, como que yo descansé. Porque no, o sea, no, yo digo que nosotras no hemos sido diseñadas para esa carga, ¿eh? Para llevar esa carga. De nosotros responder por todo, ¿eh? Hoy en día, pues, como decía él, si no se come, bueno, recibo de los camiones, y tiene mi autoridad, es el que tiene que ver con eso, ¿eh? Y a veces yo me yo no lo mismo. Si no hay problema, lo auditorio. Y mandé el botín para pagar, porque si no, es tu culpa. Es una obligación. Si nos sacan de aquí, no es mi culpa. Si no la toco los corazones para que prenden tiempo para poder pagar. ¿Sí le explico? ¿Ya? Él es el que toca los corazones. Amén. No me puedo echarle una carga que no es mía. Él es el que ama a su iglesia, yo amo a mi esposa. Amén. La idea es, yo hago una pregunta, usted como varón está tan limpio, está siendo tan autoridad, que usted es capaz de darle su teléfono a su esposa para que ella conteste. Hay tres símbolos en el reino. Todos los reinos tienen tres símbolos.
El primero es la corona. El segundo es un recipiente especial donde guardan un incienso también, un incienso especial también, ya especial de cada rey. Y el tercero es el cetro. El cetro es el símbolo de la autoridad. El incienso es la influencia que tiene el rey para influenciar todo su territorio. Todo su territorio. Y el tercero es el cetro, la autoridad. Es la historia de Esther, que si el rey no extendía el cetro hacia ella, la podían matar, porque nadie se podía acercar al rey sin la autorización del rey. Y la única forma de el rey salvarle la vida a Esther en ese momento era extendiéndole el cetro y dándole acceso, autoridad para entrar. ¿Qué sucede? Que hay muchos reyes, porque somos llamados a ser reyes y sacerdotes, ¿cierto? Hay muchos reyes que tienen la corona, tienen el incienso o la influencia, pero no tienen autoridad, no están autorizados. De igual forma, hay muchos pastores que tienen congregaciones con la influencia, pero no están autorizados, no tienen autorización de parte de Dios. No están cumpliendo con los requisitos. Hasta salen en televisión y todo, que tienen sus hogares vueltos nada. ¿Con qué autoridad están predicando? Sin autoridad, solo tienen influencia, poder, pero un poder no autorizado. Satanás tiene poder, pero no está autorizado. ¿Sí me doy a entender? No te dejes fascinar. Por eso la Escritura dice, por los frutos los conoceréis. No te dejes fascinar por lo que ves. Tus milagros no me impresionan. Me impresiona cómo tienes tu familia. Eso es lo que debe impresionar. ¿Cómo está tu hogar? ¿Estás gobernando bien tu hogar? ¿Tu familia te honra verdaderamente como la autoridad que eres? ¿Estás dando un buen ejemplo? Pueden hacer las señales que quieran. Por decir algo, a lo mejor puedes ganar toda la plata que quieras, traer toda la plata que quieras al hogar, pero si el hogar no está vuelto nada, ¿de qué te sirve tener el poder de las finanzas? Vuelve el silencio tremendo. Hubo un hombre que tenía claro lo que era la autoridad y impresionó mucho a Jesucristo. Eso está en Mateo 8, del 5 al 10, que lo lee por ahí. ¿Por qué? Porque la fe está presente donde está la autoridad. Si no hay autoridad, no hay fe. Yo recuerdo cuando estaba en México, yo recuerdo una vez que estábamos en un pueblito y había un niñito que tenía un pie más largo que otro. Y yo le dije a Jair, ve y alarga el pie al niño. Él simplemente fue y obedeció. Porque donde hay sujeción a la autoridad, hay fe. Obvio, fe. Obediencia.
La escritura habla de que había un leproso y lo mandaron a que se bañara 7 veces. ¿Qué tiene que ver el baño con obediencia? Solo obediencia a la autoridad de parte de Dios. O sea, la autoridad de parte de Dios, cuando tú estás sujeta, la autoridad de parte de Dios puede hacer que tu vida cambie, no he dicho, que logres lo que no has logrado en 5 o 6 años, lo logres en 1 o 2 días. Dice Mateo, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Él sabía, él conocía que Jesús tenía autoridad, al igual que él. Dice: yo tengo autoridad, mente bajo autoridad. Yo también estoy bajo autoridad. Les voy a explicar esto. Él era un centurión, se manejaba mínimo 100 personas, ¿ya? Pero la autoridad a él se la daba el César. O sea, los que están bajo de él no lo obedecen porque él es, sino porque él estaba con César. O sea, él representaba al César en ese momento, ¿ya? La autoridad es un representante de alguien mayor, ¿ya? La autoridad es representante de alguien mayor. O sea, no es que estés brindándole, por decir algo, que decía a tu autoridad, sino al que está por encima. ¿Ya? O sea, el sujetarse a la autoridad te está sujetando al que lo puso. Que es mayor. Amén. Cuando Jesús vino, el que estaba puesto se llamaba Juan el Bautista, de parte de Dios, Juan el Bautista. Y él vino y se sujetó a Jesús. E incluso Juan le decía: pero tú eres más grande, ¿verdad? Tú eres más grande que yo, ¿cómo quieres que yo te bautice? Es necesario cumplir toda justicia. ¿Sí le digo con él? ¿Ya? ¿Sabe qué es justicia? Darle a cada quien lo que le corresponde. Es necesario que se cumpla toda justicia. Sujétese a la autoridad. Exacto. Él sabía que cuando Jesús hablaba, algo iba a suceder. O sea, él sabía que había ángeles que obedecían a Jesucristo y iban a hacer la labor. Por eso le digo: di la palabra, suelta la palabra, que eso sucede lo que sucede. Porque yo también doy palabra y sucede lo que sucede, siendo yo bajo autoridad también. Amén. Amén. Créalo, pues. Cuando Jesús sabe que está bajo autoridad, comienza a hacer milagros y nos enseñó algo. Dice que le trajeron a él un paralítico. ¿Recuerdan la historia cuando dieron el techo y trajeron un paralítico también? Y él, dándole a entender al hombre que tenía autoridad para perdonar pecados, le dijo a él:
Los pecados te son perdonados. Y la gente es fácil perdonar los pecados. Entonces, él le dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o tomas tu derecho y ya? ¿Cuál es la dificultad de decir te perdono los pecados? Que los naturales, por decirlo así, que estaban en ese momento, no veían qué sucedía. Cuando se perdona un pecado no se ve nada, ¿ya? No hay nada que ver. Pero si le dicen levántate y anda, era ver con el médico que se ve, algo sucede, algo que puedas ver. Entonces, ¿qué es más fácil decir? Los pecados son perdonados. Para que sepan que tengo autoridad para perdonar los pecados, no le pillan. ¿Por qué? Porque recibe sanidad solo el que ha sido perdonado. Solo puedes conceder autoridad cuando estás bajo autoridad. Jesús llamó a sus discípulos y dice que sopló sobre ellos y les dijo, bueno, les doy autoridad para echar fuera demonios, para hacer, o sea, y ellos pueden ir haciendo lo mismo que Jesús. ¿Bien? ¿Por qué? Porque Jesús estaba bajo autoridad y podía dar autoridad. Cuando tú estás bajo autoridad, puedes descender esa autoridad, por decirlo así. ¿Ya? Puedes autorizar a alguien a que haga algo, ¿ya? Que esté bajo tu autoridad porque tú estás bajo autoridad. ¿No me estoy explicando bien? Amén. Por lo menos yo aquí he orado por personas y les he indicado, bueno, te voy a dar autoridad. Y se está moviendo, esa persona se está moviendo y está haciendo señales, está haciendo prodigios, milagros, ¿ya? Pero porque está bajo autoridad. Y porque yo estoy bajo autoridad. ¿Sí me doy a entender? Pero si yo no estuviera bajo autoridad, no se vieran las señales que se ven en este lugar. Coge tu propósito y mételo en la ley que debe estar bajo la autoridad que debe estar. Y esa ley, cuando tú lo metes en esa ley, no necesitas mucha oración, necesitas solo obediencia. 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 Jesús se sometió a Juan. Cuando ya Juan se fue, entonces ya quedó él de autoridad. Y antes de irse, dejó la iglesia. Él vino y dejó la iglesia y le dijo a la iglesia, tomen, les entrego la autoridad, les entrego las llaves. Lo que haces en la tierra será atado en los cielos. Lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. La iglesia tiene completa autoridad sobre el planeta Tierra. Tenemos que darle cuenta a él cuando venga, claro que sí. Tenemos un desorden hecho, claro que sí. ¿Ya? Porque nos gobierna gente que no tiene escrúpulos para emitir leyes en contra de la palabra de Dios. Y nosotros como iglesia nos estamos quedando quietos. No queremos ir a la guerra. Creen que el Espíritu Santo nada más es para cantar coritos. Estamos creyendo que el Espíritu Santo nada más es para orar, para entrar la tembladera, para hablar en lenguas, no. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Sansón, ¿para qué fue?
Hasta un montón, dos montones. No nos equivoquemos. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Gedeón, ¿para qué fue? Para con 300 derrotar a cuántos. ¿Por qué creen que Jehová se hace llamar Jehová de los ejércitos? Varón de guerra. La verdad que la Biblia dice que amen a tus enemigos, pero el amarlos no quiere decir que le permitas el abuso y que lo dejes sin corrección. Al contrario, si lo corriges es porque lo amas. Hay que corregir. Así que si su pastor le pega su regaño es porque lo ama. ¿Cuántos se han sentido amados? ¿Cuántos se han sentido amados? Tremendo amor. Nada de esa ridiculez, nada. Dice la Escritura: este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, él no hacía nada por cuenta de él. O sea, yo puedo entregar mi vida y sacarla. ¿Por qué? Porque ese mandamiento recibí de mi Padre. Lo que veo hacer en mi Padre, eso hago. El Hijo solo hace lo que ve ver al Padre. Por eso los padres tienen que ver cómo caminamos, porque los hijos van a hacer lo mismo. Van a imitar. Si tu hijo no está haciendo lo que tú haces, está haciendo lo que está haciendo su padre. ¿No? Tu padre celestial. Ay, Dios. Ay, Dios. Por eso, porque el Señor les dice: sed imitadores de mí, ¿no? Como yo soy imitador de Cristo. Amén. Una autoridad genuina no necesita nada de usted. Esa es una autoridad segura, que no necesite nada de usted. Cualquiera que no le saque beneficio a una persona es una autoridad segura. O sea, si mi sueldo viene de usted, no sirvo para ser su autoridad. Cualquiera que lo utilice a usted para obtener ganancias, ese no puede ser su autoridad. Cualquiera que no dependa de usted para su propio salario, es una autoridad segura. Su autoridad puede ser amistoso, pero no es su amigo, es su autoridad. ¿Ya? Acuérdense cuando Pedro estaba con Jesús, gran llavería. Cuando Pedro empezó a decir: esto no te acontece, ¿qué le digo? Aparte de mí, Satanás. ¿Ya? Soy insultada de una vez. Porque tú tienes que mantenerte como autoridad. Lo mismo en el hogar. ¿Ya? Tu esposa te puede hablar muy dulcecito y todo, pero si te saca del camino recto que llevas, hay que corregirlo. Ahí sí dicen amén. Pero en el teléfono, mejor dicho, se quedaron callados. ¿Ah? No escojas una autoridad que no sea capaz de corregir. Pastores que no son capaces de decirte nada porque como tú le estás dando el diezmo, los ofrendas, no te dicen: arrepiéntete.
Y empiezan a pelillar. Es que todo falla conmigo, no te preocupes, no te preocupes. Te pones aquí, no te puedes limpiar. Autoridad es algo legítimo, ¿cierto? Poder es habilidad. Poder es habilidad para hacer las cosas, pero la autoridad es la legalidad para hacer las cosas. La autoridad es el derecho legal, es un permiso con responsabilidad. El poder sin autoridad es ilegítimo. Eso es ilegítimo. Lo mismo que está haciendo Satanás cuando, o los demonios cuando se meten en la gente sin que la gente le autorice. Empiezan a gente posesa, por decirlo así, está metiéndose en los templos que hizo Dios sin autorización de él. Hay mucha gente deprimida, oprimida por Satanás, deprimida y oprimida por el enemigo. Pero nosotros tenemos autoridad para estar en los cuerpos. Están sin poder, sin autoridad. ¿Por qué? Porque están ilegales en los cuerpos. Están ilegales, hay que sacarlos de ahí, echarlos fuera en el nombre del Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a ponernos. Si su esposo no está sujeto al Señor, no se someta a su esposo. Porque tiene que haber una autoridad mayor siempre por encima de la autoridad suya. Cuando usted ve que la persona está sometida a su autoridad, usted se puede someter a esa persona. Amén. Ese es el conducto legal. El varón debe estar sometido a Cristo. Que se le note que está sometido a Cristo en obediencia al Señor Jesucristo. ¿Ya? Y la esposa debe sujetarse a un varón que esté sometido a Cristo. Si no, no tiene la obligación. Los empleados están sujetos al jefe, pues, porque el jefe tiene un jefe también, un gerente. Y el gerente tiene que dar cuentas también a los dueños. Eso es una cadena de orden. No que yo mando porque quiero mandar. No, gobernar es algo dado por Dios, una autoridad dada por Dios, porque tú estás bajo autoridad. En esta congregación estamos bajo autoridad del Señor, y estamos sometidos también bajo una autoridad terrenal. Aquí cualquiera conoce cuál es la autoridad, y si ven algo anormal en mí pueden llamar directamente a decir: el pastor Anillo está haciendo esto y esto, y esto está incorrecto, para que me sientan, me pongan en disciplina también a mí. Aleluya, Señor. Mi alma te alaba. Padre, acabo de exponer lo que es autoridad del reino, Señor. Te ruego, te suplico que haya demostración de poder, Señor, en este momento. Demostración de tu autoridad, Señor, en el nombre de Jesús.